El 26 de octubre de 2025, Vladimir Putin anunció que Rusia había concluido con éxito las pruebas del Burevestnik, un misil crucero con propulsión nuclear y alcance intercontinental que, según el Kremlin, voló el 21 de octubre durante 15 horas y recorrió unos 14.000 kilómetros, realizando maniobras verticales y horizontales destinadas a eludir defensas antiaéreas y antimisiles. El jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, añadió que esa distancia no es el límite, y Putin ordenó preparar la infraestructura para su eventual despliegue en las Fuerzas Armadas. El anuncio se inscribe en la lógica de la reafirmación disuasoria rusa, un mensaje interno e internacional que, pese a la guerra de desgaste en Ucrania y las sanciones, Moscú conserva iniciativa estratégica y capacidad tecnológica propia. El Burevestnik, designación OTAN SSC-X9 Skyfall, fue presentado por primera vez en junio de 2018 junto con otros sistemas de nueva generación, Sarmat, Poseidón, Avangard, cuyo sentido común es simple: neutralizar el escudo antimisiles estadounidense levantado desde la salida de Washington del Tratado ABM en 2001. A ojos del Kremlin, los sistemas GMD para defensa de la patria y los escudos regionales, PAC-3, THAAD y Aegis Axor, aunque oficialmente no estén concebidos contra Rusia, erosionan la credibilidad de su segundo golpe. La respuesta doctrinal ha sido desarrollar vectores que evadan la detección y saturen cualquier defensa. Ahí encaja el Burevestnik, un misil de crucero lanzado desde tierra volando muy bajo con propulsión nuclear para merodear durante horas o, en teoría, días y atacar desde direcciones imprevisibles. Desde el punto de vista técnico, el misil despegaría con un impulsor de combustible sólido y, ya en vuelo, activaría un reactor nuclear compacto que calentaría el aire para expulsarlo por tobera, generando empuje continuo. Su velocidad sería subsónica, pero la ventaja no reside en la rapidez, reside en la persistencia y la capacidad de volar a altitudes de 50 a 100 metros, fuera de los corredores habituales y con trayectorias no balísticas que complican el trabajo de los radares y de las redes de mando y control. En teoría, el alcance ilimitado permitiría rodear continentes, esquivar sensores y atacar desde ángulos no cubiertos por escudos regionales, haciendo inútil el modelado de trayectorias de los sistemas diseñados para abatir misiles balísticos. En la práctica, el programa ha sido largo y accidentado. En 2019, un ensayo en la zona del Mar Blanco terminó con 7 muertos y un breve aumento de radiactividad, señal del riesgo técnico y ambiental que entraña monitorizar y estabilizar un reactor en un vector de crucero sometido a vibración y cambios térmicos. Más allá de la propaganda, la función doctrinal del Burevestnik no es reemplazar a los ICBM, es complementarlos. Si los misiles balísticos de combustible líquido de gran empuje como el RS-28 Sarmat y los planeadores hipersónicos tipo Avangard están pensados para asegurar la penetración en fase de crisis y acortar la ventana de detección, el misil de crucero nuclear cumple una misión de aniquilación residual: permanecer en vuelo y golpear una vez que las defensas del adversario estén saturadas por un intercambio inicial. Visto así, es un instrumento de segundo golpe profundo orientado a destruir puestos de mando, nudos logísticos, centrales eléctricas, bases y puestos cuando los sistemas antiaéreos hayan agotado los interceptores o sufran degradación de su red sensora. Es una lógica que remite a la disuasión por supervivencia. No garantiza que todo sea destruible, ese no es su papel. Es asegurar que siempre quede algo capaz de infligir un daño intolerable. Los límites de este concepto son evidentes. La velocidad subsónica convierte al misil en un blanco detectable y, con el tiempo, atacable. La ventaja depende de que su ruta sea imprevisible y de que las redes de vigilancia no puedan mantener el seguimiento continuo durante tantas horas. A ello se suman problemas prácticos: seguridad radiológica, mantenimiento de reactores en bases dispersas, protocolos de recuperación en caso de fallo y riesgos ambientales si se pierde el control en vuelo. Buena parte del escepticismo occidental procede de estas causas, aun concediendo que Rusia haya logrado un vuelo de 15 horas y 14.000 kilómetros, no está garantizada la transición de demostrador tecnológico a capacidad operativa estable.
No obstante, la credibilidad estratégica no es binaria. Un adversario que cree que existe una probabilidad nada despreciable de que tal vector funcione debe ajustar su arquitectura defensiva, reorganizar sensores, invertir recursos y, por lo tanto, asumir una cantidad ingente de costes. En este terreno psicológico, el anuncio ya ha cumplido su objetivo. Obligará a los Estados Unidos y a sus aliados a gastar mucho más dinero en su propia defensa. El encaje del Burevestnik con el resto del paquete estratégico ruso es revelador. Sarmat, de gran peso de lanzamiento, fue concebido para aportar MIRVs y planeadores hipersónicos con la ambición de acortar su fase de impulso y complicar la detección espacial. Su historial de pruebas ha sido irregular, como muestran los daños en Plesek tras el fallo de septiembre de 2024. Avangard procura una penetración aerodinámica a gran velocidad en fase terminal fuera de envolventes previsibles. Poseidón, torpedo nuclear de largo alcance, apunta a las vulnerabilidades litorales del adversario, y el conjunto persigue negar por saturación y por geometrías de vuelo no estándar la premisa estadounidense de interceptar amenazas limitadas, con redes de radares y vehículos para destruir en vuelo. Es también una respuesta a la modernización occidental. El GMD, con unos 44 interceptores en Alaska y California, ampliaría capacidades con el Next Generation Interceptor hacia 2027 y 2028. Aegis SM-3 Block 2A logró en 2020 un derribo en prueba contra blanco de clase ICBM. Europa avanza con Aegis Ashore y sensores en cadena, y aun cuando esos sistemas no están pensados para un intercambio masivo, su sola existencia empuja a Moscú a recuperar asimetrías. Para España y el entorno europeo, el anuncio no implica un riesgo inmediato, pero sí un cambio de contexto muy importante, porque en la práctica la disuasión nuclear mantiene su lógica de paridad. Ningún bando dispone de un escudo hermético ni de un arma mágica. Sin embargo, los anuncios como el de Burevestnik fuerzan una revisión técnica del escalón de vigilancia occidental, de la defensa aérea por capas y de la integración de la OTAN en redes en la nube, capaces de fusionar datos de sensores terrestres, navales, aéreos y espaciales en tiempo casi real. La defensa antimisiles de teatro, útil frente a amenazas de corto y medio alcance, no es trasladable sin más a trayectorias imprevisibles de crucero de muy largo alcance. Y eso supone inversiones en inteligencia artificial para discriminación de blancos, sensores de baja altitud, capacidad pasiva y guerra electrónica, además de coordinación político-militar para reglas de enfrentamiento en entornos saturados de objetos lentos, pequeños y de firma reducida. En el plano político, Moscú utiliza el anuncio para reforzar su posición en tres frentes: internamente, como prueba de resiliencia en plena fatiga bélica; externamente, como aviso de que cualquier extensión de la guerra ucraniana hacia territorio ruso o cualquier debate occidental sobre golpes preventivos encuentra una barrera disuasiva imprevisible; y diplomáticamente, como ficha en un tablero de control armamentístico congelado, con el New Star agonizante y sin foros de verificación operativos. El Kremlin recuerda así que la escalada tecnológica nuclear no se detendrá por voluntad unilateral. El mensaje a Washington y a la OTAN es que las inversiones en defensas no son neutras, alimentan reacciones que reconfiguran la arquitectura estratégica global y, como un boomerang, vuelven contra los propios aliados de la OTAN, que tendrán que gastar mucho más dinero. Conviene, no obstante, separar el efecto político del rendimiento técnico. La historia reciente muestra que no todo lo anunciado llega a madurar. Sarmat acumula retrasos, Avangard es operativo, pero su producción es limitada, y Poseidón sigue envuelto en un cierto halo de opacidad. Burevestnik comparte ese terreno ambiguo entre demostración y capacidad, pero aún así, su mera posibilidad obliga a gastar en adaptación una importantísima cantidad de recursos. En ese sentido, el anuncio reabre el debate europeo sobre equilibrio entre rearmamento y sostenibilidad fiscal, sobre dependencia tecnológica de Estados Unidos y sobre prioridades de inversión frente a riesgos más probables: ciberguerra, guerra electrónica, protección de infraestructuras críticas. Y para España, con responsabilidades en el dispositivo Aegis desde Rota y con un espacio aéreo de tránsito atlántico-mediterráneo, el vector inmediato no es blindarse contra un Burevestnik, es fortalecer la vigilancia de baja cota, la resiliencia en redes y la coordinación de la OTAN.
Queda la cuestión de fondo. ¿Qué añade el Burevestnik a la disuasión rusa que no aporten ya los ICBM basados en silos endurecidos, los SSBN y los planeadores hipersónicos? La respuesta ortodoxa es que añade un grado más de incertidumbre, y eso es completamente cierto e inevitable. Un misil de crucero con propulsión nuclear de alcance prácticamente global y ruta flexible complica la planificación de la OTAN hasta extremos difícilmente imaginables, obliga a dispersar defensas, anula la comodidad de proteger zonas con geometrías conocidas y si se valida operativamente no cambia la paridad, ya hay capacidad de segundo golpe sobrada por ambas partes, pero sí el coste y la complejidad de defender activos estratégicos. Ese aumento de coste para los aliados de la OTAN y su líder, los Estados Unidos, entra en la lógica de estrategias competitivas y ese ya es un objetivo que Rusia ha conseguido. En suma, el Burevestnik no resuelve los problemas convencionales de Rusia, ni decide la guerra de Ucrania, pero sí reordena la conversación sobre disuasión y defensa con un coste añadido para la OTAN. Es el recordatorio de que la carrera tecnológica estratégica continúa y que ninguna arquitectura antimisiles es definitiva por mucho que se empeñen. Su valor hoy es triple: psicológico, por el efecto del anuncio; doctrinal, por la integración en un mosaico de vectores asimétricos; y político, por la utilidad de recordar a Occidente que no habrá vuelta atrás a la comodidad de una disuasión estática como se vivió en el pasado. Europa entra así en una fase de adaptación prolongada, más sensores, más integración y más realismo sobre el hecho de que la seguridad del continente vuelve a depender, en última instancia, de la credibilidad de su arquitectura de defensa colectiva y de su capacidad para absorber tecnologías que evolucionan mucho más rápido que sus presupuestos y sus difíciles y siempre casi improbables consensos políticos.